¿Sabes qué cable hay detrás de la pared de tu cocina ahora mismo? Porque si no es el correcto, podría estar sobrecalentándose en este preciso instante. La mayoría de la gente vive años en una casa sin saber qué hay dentro de sus paredes. Tubos, cables, conexiones, un sistema completo que, si se hace mal, puede terminar en un incendio. Hoy te voy a mostrar los 12 puntos que separan una instalación eléctrica segura de una bomba de tiempo. Y quédate hasta el final porque el último punto es el que más incendios ha evitado en la historia de la electricidad doméstica. Empecemos por lo más básico. Toda instalación eléctrica residencial arranca con la tubería y aquí ya hay una regla que casi nadie rompe sin arrepentirse. El tubo que protege los cables es de un plástico flexible tipo conduit y ese material es frágil frente al sol, la lluvia y los golpes. Por eso, nunca jamás debe quedar expuesto a la intemperie. La solución: ocultarlo dentro de los muros o dentro de las losas. Si la losa va a ser de concreto armado, el tubo se coloca y se amarra a las varillas antes de vaciar el concreto. Una vez que cuela ese concreto, ya no hay vuelta atrás. Y en los muros se abren ranuras verticales, nunca horizontales. ¿Por qué verticales? Porque una ranura horizontal corta la resistencia estructural del muro. Después de instalar el tubo en esa ranura, se rellena con mortero, esa mezcla de cemento y arena que deja la pared lista para pintar como si nada hubiera pasado ahí dentro. Pero espera, ve, porque esto se pone mejor, porque el tubo por sí solo no sirve de nada sin las piezas que vienen después. Junto con el tubo, se instalan dos piezas clave, las cajas y las chalupas. Son los puntos donde después vivirán los apagadores, los contos y las lámparas. Y aquí hay una regla de oro que muchos ignoran. El tubo nunca debe ser menor a media pulgada de diámetro, ni 1 milímetro menos. ¿Por qué importa tanto el grosor? Porque de la tubería principal, la que sale del interruptor general, depende toda la casa. Esa tubería va del interruptor principal hasta el centro de carga, el corazón de toda la instalación. Y para ese tramo se usa un tubo más grueso todavía, 3/4 de pulgada. Desde ahí salen ramificaciones más delgadas, de media pulgada, hacia cada foco, cada contacto, cada apagador de la casa. A esos tramos se les llama derivaciones. Y una vez que todo el tubo está instalado, hay un paso que casi nadie menciona en los tutoriales. Se necesita una guía para poder jalar los cables a través de todo ese laberinto de tubos. Sin esa guía, meter el cable sería prácticamente imposible. Pero lo que viene ahora es todavía más increíble, porque estamos a punto de hablar del corazón invisible de cualquier circuito eléctrico. Aquí está lo que casi nadie te explica bien. En cualquier instalación eléctrica siempre intervienen dos cables, solo dos, y cada uno cumple una función completamente distinta. Uno es la línea viva, también llamado cable de fase. Es el cable que transporta la corriente de manera constante, esté o no encendido el circuito. El otro es el neutro. Y aquí está lo interesante: el neutro solo transporta corriente cuando el circuito se cierra, es decir, cuando algo está encendido. ¿Cómo se conecta esto en la práctica? Toma el ejemplo de un foco. El cable de línea viva llega primero a un apagador. Desde ese apagador retorna hacia el portalámparas del foco y el circuito se cierra cuando el cable neutro se conecta directamente a ese mismo portalámparas. Escríbeme en comentarios si sabías que el neutro y la línea viva no hacen exactamente lo mismo, porque muchísima gente cree que ambos cables transportan corriente todo el tiempo y eso simplemente no es así. Y aquí es donde todo se complica un poco más, porque no todos los cables son iguales. Los cables se identifican por un número que representa su grosor y a eso se le llama calibre. Aquí viene lo contraintuitivo. Entre más bajo es el número, más grueso es el cable. Un calibre 10 es grueso. Un calibre 22 es delgadísimo. En una casa completa, generalmente se usan 4 calibres distintos y cada uno tiene un trabajo específico. El calibre 8 es el más grueso de toda la instalación. Se usa para el circuito de alimentación, ese que empieza desde la conexión de la calle y termina en el centro de carga dentro de la casa. Es literalmente la columna vertebral de todo el sistema. El calibre 10 se reserva para cargas especiales, bombas de agua, calentadores eléctricos,
algunos aires acondicionados, equipos que consumen más energía de lo normal. El calibre 12 se destina a las áreas de mayor exigencia dentro de una vivienda, la cocina y el lavadero, zonas donde se conectan equipos que jalan bastante corriente. Y el calibre 14 es el que más vas a encontrar en toda tu casa. Se usa en la red de derivaciones, los focos, los apagadores y los contactos de uso general. Es literalmente el cable más común dentro de cualquier vivienda. Pero conocer el calibre correcto no sirve de nada si no existe algo que proteja todo ese sistema quirúrgicamente diseñado. Y llegamos al punto que te prometí desde el principio, el que más incendios ha evitado en la historia de la electricidad doméstica. Tanto el circuito de alimentación como cada uno de los circuitos derivados necesitan estar protegidos por interruptores termomagnéticos. Su trabajo: cortar la corriente automáticamente cuando detectan un cortocircuito o una sobrecarga. Piénsalo así. Todo lo que vimos antes, la tubería oculta, los calibres correctos, la línea viva y el neutro bien conectados, reduce el riesgo. Pero el interruptor termomagnético es el que actúa en el instante exacto en que algo sale mal. Es la diferencia entre un chispazo controlado y un incendio que empieza dentro de tu propia pared. Nadie lo vio venir, pero así es como funciona la seguridad eléctrica real. No es un solo elemento, es una cadena completa de decisiones correctas, una tras otra. 12 puntos. Un solo objetivo: que la electricidad que corre dentro de tus paredes trabaje para ti y no en tu contra. Tubería oculta. Cajas del diámetro correcto. Cables bien diferenciados entre línea viva y neutro. Calibres exactos para cada zona de la casa. Y al final, un interruptor termomagnético listo para actuar en el peor momento. Ninguno de estos puntos es opcional. Cada uno existe porque en algún momento alguien no lo respetó y las consecuencias fueron graves. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios cuál de estos 12 puntos no conocías. Y si quieres que sigamos explorando el mundo de las instalaciones eléctricas residenciales, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en el siguiente video.